Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de mayo del 2011, por el magistrado señor Carlos Messias, por los magistrados señores Ernesto Álvarez Miranda, Ricardo Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En las causas para la fecha se ha solicitado informe oral en la causa número 13, expediente número 1554, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Félix Israel Carrasco contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oral el doctor Alberto Alayas, procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, por la parte dada. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En este proceso se trata de un tema de destitución. Es un magistrado que se abocó indebidamente a un proceso de ejecución de sentencia sin haber sido él el juez que conoció la demanda. Es un juez de Huánuco, siendo que el proceso de amparo se tramitó ante el 26 Juzgado de Lima, y en ejecución de sentencia se plantean estas demandas en Huánuco y este juez se aboca y resuelve. Por esas razones es que se le inicia este proceso disciplinario. Sobre este tema, ya este Tribunal Constitucional ya confirmó 3 destituciones del Consejo que fueron precisamente por el mismo tema, porque fue el mismo caso de amparo ante el 26 Juzgado de Lima, y esos casos, voy a citar esa jurisprudencia, es el 2280-2008, proceso de amparo, luego el 5129-2008, proceso de amparo, y bueno, la tengo. Son esas dos que han resuelto ya este tribunal, en caso de magistrados que también se abocaron indebidamente a estos procesos de ejecución de sentencia. Por estas razones, señores magistrados, solicito pues se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias, como está. Dígame, ¿es el caso similar? He entendido de que se abocó el magistrado, obviamente fallo todo, y las sanciones de destitución. Sí. Hay un mecanismo del proceso, podría haber ligereza en la actitud que se haya abocado. No, porque se plantearon las excepciones y los jueces las... O sea, eso le decían, usted no es... Así es, y a pesar de ello resolvió, inclusive soluciones, solicitando que se emitan las cartas fianzas, o sea, hubo sales por lo cual continuó. Perfecto, pensé que alguna vez dijeron una coquetería femenina. Vamos a... Gracias. Causa número 16, expediente número 1596 de 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Felipe Paredes contra Durán Apolinario, Rodríguez Tineo y otros, jueces supremos de la primera sala transitoria de la Corte Suprema y otros. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Apolinario Teófilo Bueno Lina, y por la parte demandada la doctora Yesenia Paola Fuentes Andrade. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados que forman este honorable tribunal, por los fundamentos expuestos en la demanda y por los que paso a reseñar brevemente, solicito que se declare fundada nuestra demanda de habeas corpus interpuesta contra los vocales de la primera sala suprema transitoria y contra la cuarta sala superior de la Corte Superior de Lima. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que para la procedencia de un habeas corpus contra una resolución judicial, la propia resolución judicial debe evidenciar ciertas incongruencias. Por tanto, me limito a señalar los textos propios de la sentencia, de la ejecutoria suprema que solicitamos la nulidad. En la causa, los beneficiarios, mis patrocinados, interponen el
porque en el proceso penal que se les ha seguido no existió una debida motivación en la resolución que lo condenaron a 9 años de prisión. La Ejecutoria Suprema, para poder declarar no a la sentencia ida en nulidad, sostiene lo siguiente: considera que la responsabilidad, en este caso de mis patrocinados, se sustenta en 3 cosas. Dice, al haber sido reconocidos por los testigos, esto está en el tercer considerando, que le han encargado las que obra la foja 51, corroboran también, y también que la contradicción existente en las manifestaciones de mi patrocinado vinculan a mis defendidos como responsables en el proceso penal. Pero, sin embargo, en la propia sala, si bien los aludidos testigos en el curso de la investigación judicial variaron su versión, era la prueba señalada al haber contado con la presencia del representante del Ministerio Público. Es decir, para estos señores magistrados, como el señor representante del Ministerio ha estado presente en la primigenia declaración que hacen, entonces vale. Preguntamos nosotros, en el acto del juicio oral, está presente el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué se le cree lo que dijo primero y por qué no se le cree lo que dijo después? Obviamente, señores magistrados, en el acto de la audiencia del juicio oral, todos estos testigos se han contradicho. Es más, no son ni siquiera categóricas las indicaciones, no se refieren en forma clara. Y aquí hay un caso todavía un poquito más curioso, grave. En la propia ejecutoria, sostienen que el testigo Cleber dice, pues no, es el que ha detenido, en este caso, a mis patrocinados. Pero ¿cuáles fueron los hechos? Este es un huachimán, disculpando la expresión huachimán, que no es propiamente castellano, pero él era un huachimán que estaba por ahí. Los lo dijeron, oye, ¿sabes qué? Ayúdanos a ubicar mi mercadería, y se fueron a las Malvinas, donde los tienen su tienda, en concreto. Entonces, en el juicio oral le preguntan a este testigo y le dicen, oye usted, pero ¿cómo usted puede reconocer como autor de delitos ¿por qué está tan seguro que la persona que le pusieron a la vista era Paredes Marcelo? Dice, no, ¿por qué de qué eso ha sido? De que ellos son los delincuentes. Si usted no en el lugar de los hechos, porque efectivamente los hechos se dieron en Cangallo a las 2 de la mañana, y a este señor interviene en horas de la tarde. Entonces él muy contesta y dice, no, por mi experiencia, con todo el respeto que se merece, un huachimán puede tener una experiencia para poder determinar la responsabilidad penal de una persona, y se puede justificar, señores magistrados, que en una ejecutoria suprema se tenga que tomar como válida una declaración de ese tipo. Obviamente que no. Siendo así, esta ejecutoria, pues se trata de una motivación sustancial incongruente, no es congruente con lo que dice. Te creo, pero no te creo a ti después por lo que tú lo dijiste. Pero la única, señores magistrados, que acarrea de esta resolución refiere esta misma sentencia, que también está acreditada la responsabilidad penal de patrocinados, con el acta de inmovilización que corre a fojas 51. Y esto es lo más grave, señores magistrados. ¿Por qué? Porque esa acta de foja 51 fue realizada a de mis patrocinados en dolerias, y la propia sentencia de la cuarta sala penal, ¿qué dispone? En la sentencia dice que se entreguen los bienes inmovilizados. ¿Y qué sucede posteriormente? ¿Y quién era el dueño de esa mercadería que ha inmovilizado?
era nada más y nada menos, como vuelvo a repetir, la tía de mi patrocinado, que se llama Esther Gladys Hilario Chuquín de Paredes. Paredes, mi patrocinado son Paredes. Esta movilización, señores magistrados, ha sido devuelta a esta señora mediante una resolución. Esta resolución el día de ayer he presentado a este tribunal para conocimiento. Es decir, pues, no se indican los testigos, ni en los bienes que han inmovilizado y que han pertenecido a los agraviados. La ejecutoria sostiene, dice, no solo existe prueba directa, sino también indirecta, 2 líneas. Y no menciona cuáles son pues esas pruebas directas o indirectas. La única diferencia que existe entre esta sentencia y la ejecutoria es el número de fojas, mientras que aquí hay 35 y 8. Una simplificación, con los errores, con en los análisis. Hay un tema que la sentencia, que es el acuerdo plenario número 4 del 2005. Según el criterio de esta sala, dice pues no, que simplemente, a pesar de que hay varias, acá dice, ¿no? el agraviado Santo Vilcatoma es el único que ha variado su versión, cosa que no es verdad, porque todos han variado. Y todo es decir que no me consta, no lo he visto. Pero según la sala dice que solamente Vilcatoma. Perfecto. Nos vamos a lo que dijo Vilcatoma. ¿Por qué está tan, pregunta la sala, de que la persona que le pusieron la vista era Paredes Marcelo? ¿Usted por qué usted sostiene de que Paredes es el que ha robado? Y él, muy inteligentemente, responde, ¿no? Porque vi su sombra. Es decir, porque ha visto su sombra. Los hechos denunciados que fueron materia de juzgamiento, de investigación y juzgamiento en el proceso penal, señores magistrados, ocurrió a las 2 de la mañana y dice que ellos la han visto por la sombra. Y si revisado el expediente vemos que todo, también he visto por la rendija debajo, porque yo estaba echado, entonces he visto la sombra y lo he reconocido. ¿Qué es la conclusión, señores magistrados? El magistrado Fernando Calle quiere formular unas preguntas. Con todo gusto. Gracias, como está bien el presidente. Don Segundo Sombra, vamos a ver, doctor. ¿Qué lo están procesando? Lo han procesado y condenado a 9 años, señor, por el delito de robo agravado. ¿Cuál es su pretensión en relación a sus derechos sin que no la actividad penal de la Sala y de la Corte Suprema? Solicitamos, señor, que se declare nula la ejecutoria. ¿Por qué razón constitucional? Por la falta de motivación. ¿Falta de motivación en la resolución? Sí. Obviamente, este honorable tribunal ha sostenido que la motivación tiene dos aspectos. Entonces, como sostenido aquí, esta resolución se evidencia motivaciones incongruentes. ¿Y usted lógica? Y con eso nosotros anulamos que lo vuelvan. En este caso, si es que se ciñe a ley, la ejecutoria tendría que declarar nula la sentencia. Hemos solicitado la nulidad de la sentencia. Entonces, si es que se declara nula, a la fecha en que se dictó la sentencia condenatoria a mis patrocinados de libertad. Esto fue la sentencia se dio el año 2009. ¿Los hechos cuándo fueron? En 2008. 2008, o sea, ok. Pero ya está todo, sentencia firme. Tiene ejecutoria, señor. Ejecutoria suprema, sí, y con, dice usted, motivación. Así es. Ese sería el único argumento de la violación constitucional, porque como usted sabe, la decisión jurisdiccional, ¿cómo han evaluado? Eso es una decisión de la justicia ordinaria, ¿no? Efectivamente, señor, estamos en acuerdo. Presidente, gracias, señor. Y solamente para concluir, señores magistrados, la
primera sala penal permanente de la Corte Suprema pareciera pues que tiene una tradición en emitir resoluciones, si no apresuradas, porque ya el Pleno de este Tribunal Constitucional en el año 2008 dictó una sentencia declarando fundado un habeas corpus que con las características similares a las que hemos expuesto, en donde hacen una exposición detallada de cómo debe ser una sentencia. Y justamente aquí, ¿no?, donde dicen, pues, si se habla de las sentencias de la falta de motivación, estos son los requisitos. Esto fue el 2008 y condenan a mi patrocinado el 2009, años después. Es decir, no tienen el cuidado, ¿no?, de al menos haber dado lectura a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales de este Supremo Tribunal. Después de haber escuchado atentamente los argumentos expuestos por la parte demandante, el cual considera que existe vulneración a su derecho a motivación de resoluciones, sin precisar es que existe una falta de motivación, sino que ha expuesto diversos argumentos por los cuales se entiende de que son argumentos de que la primera quiere alegar inocencia con respecto a su patrocinado, volviendo en este sentido, en esta mañana, un control pues al alegato como si estuviésemos dentro de un juicio oral. Sin embargo, señores magistrados, si es bien cierto, no podemos entrar a tallar el fondo del asunto, ya que ha tocado el tema en la parte accionante. Sus patrocinados fueron condenados por el delito de robo agravado. El artículo 189, primer párrafo, tercer, cuarto y quinto inciso, es decir, con el agravante. ¿Por qué? Porque ejercieron violencia agraviados, envenenaron a los perros, casa habitada y se robaron en horas de la madrugada. Por estas razones es que su patrocinado ha sido condenado por este tipo penal. Por otro lado, tal como bien lo ha referido la parte accionante, ha expuesto todos los medios de prueba por los cuales tanto la condenatoria como la Ejecutora Suprema resolvieron pues de que su patrocinado definitivamente ha cometido el delito imputado, que es el delito de robo. Entre ellas están las actas de reconocimiento, las declaraciones de las víctimas, las contradicciones también de sus patrocinados al momento de sus declaraciones, así como también que al momento que fueron intervenidos fueron cuando estuvieron ofertando estos objetos robados en el mercado en la Avenida Argentina. Entonces, ¿de qué manera puede alegar vulneración a la motivación de resoluciones judiciales si es que los magistrados hoy demandados han expuesto todos aquellos argumentos que le llevaron pues a condenar a su patrocinado a 9 años de pena privativa de libertad? Sin embargo, señores magistrados, se debe tener presente, y también el parte accionante, de que no se puede pretender pues que toda resolución judicial entre a un control constitucional, sino aquellos que de alguna manera pues entre un control constitucional respecto a el control de la resolución, es decir, de que el juez penal ordinario al momento de emitir una sentencia pues no se aparte del precepto legal, o que al emitir una sentencia y imponer una sanción o una pena, no se aparte del precepto legal establecido de manera literal. No puede confundirse una falta de motivación con un desacuerdo en el sentido como a todas luces se considera. Por otro lado, si señala de que existen medios de prueba en los cuales acreditan que su patrocinado es inocente, pues debe interponer recurso de revisión a fin de poder obtener un fallo pues quizás favorable a su patrocinado. Por estas consideraciones solicito pues que la presente demanda sea declarada improcedente. La señora procuradora habla de pena y me apena, ¿no? Dice que yo no he expuesto cuáles son las razones. Yo creo que habría que repetirle, ¿no?, pero va a ser ocioso. Juris novit curie, expone los hechos que ellos saben el derecho. Hemos expuesto, magistrado, o he expuesto cuáles son las incongruencias que tiene la sentencia. Esta es la sentencia, no es una invención. Esto no sale de mi cabeza ni de mi interior, esto está plasmado acá en este documento. Así es que los jueces que han conocido en instancia este proceso de habeas corpus debieron haber confrontado, porque el Tribunal Constitucional ha establecido, acá no se busca que se revaloren las pruebas, no, pero lo que tienen que hacer ¿qué es? Confrontar. Pues si nosotros decimos una cosa, la sentencia dice otra cosa, a ver, me voy al expediente y miro, ¿es verdad o no es verdad? Porque al final, en la motivación es una cosa totalmente distinta a lo que aparece en autos, y en esos casos sí hay competencia para que proceda el habeas corpus.
¿no? O sea, y en ese sentido, como lo dije antes, incluso cuando el acuerdo plenario ellos dicen, pues bueno, yo escojo por esta opción y todo. ¿No? ¿Por qué? Porque también, pero no explican, pues, que expliquen la motivación de exponer por qué es que yo considero, por ejemplo, en el caso de la doctora como es que yo voy a creer que cuando él dijo A y después dijo B, ¿por qué le creo yo primero? Él dice no, porque está en el Ministerio Público. ¿Y acaso en el otro no está el Ministerio Público? También ha estado, pues, ha estado en vocales, de mayor garantía todavía. Muchas gracias. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para la fecha, conforme al reglamento, no se han hecho presencia para solicitarlo.